Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un problema de las leyes de los gases, en concreto una aplicación de la ley combinada de los gases ideales. Vamos allá. Dice, un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 metros cúbicos a la presión atmosférica normal y a una temperatura del aire de 40 grados Celsius. Cuando está en ascensión, la presión es de 0,8 atmósferas y con el quemador de gas aumentamos la temperatura hasta los 70 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen? Vale, pues tenemos un globo que es en las condiciones 1, con un volumen inicial, vamos a ir apuntándolo, volumen inicial V sub 1 de 500 metros cúbicos. A la presión atmosférica normal, vamos a ponerle entonces presión 1, una atmósfera. Vale. Y a la temperatura del aire, vamos a llamarle T sub 1, la temperatura inicial, de 40 grados centígrados. Vale, asciende el globo y la presión disminuye hasta la presión 2 de 0,8 atmósferas. El volumen 2 no lo conocemos, vamos a ponerle un interrogante, pero con el quemador estamos calentando el aire de los 40 a los 70 grados centígrados. Vale, la temperatura aumenta, la presión disminuye, todo se modifica, no podemos utilizar ninguna ley individual, debemos utilizar la ley combinada. Pero antes de utilizar nada, antes de poner números, debemos tener en cuenta que la temperatura siempre en Kelvin. Luego 40 grados Celsius son 313 Kelvin y 70 grados Celsius son 343 Kelvin. Aplicamos la ley combinada. Antes de las modificaciones, presión 1 por volumen 1 partido la temperatura 1 es igual a constante. Y después de modificar datos, tenemos la presión 2, volumen 2, temperatura 2, igual a constante. Como la constante es la misma, podemos agrupar presión 1, volumen 1, temperatura 1, condiciones iniciales, presión 2, volumen 2, temperatura 2, condiciones finales. Y ahora ponemos ya los datos. Presión 1, una atmósfera, perfecto. El volumen 1 lo tenemos también 500 metros cúbicos. Y la temperatura 1 en Kelvin ya la hemos transformado 313 Kelvin. Perfecto. Modificamos entonces la presión. La tenemos en atmósferas también, 0,8 atmósferas. El volumen 2 no lo sabemos, lo dejamos indicado. Y la temperatura 2, 343 Kelvin. Vamos a quitar cosas que estén repetidas ya en cuanto a unidades. Atmósferas las quitamos, Kelvin también. Estamos tachando unidades, no los números. Vale, entonces tenemos a la izquierda el 1. Tenemos también el 500. Y en la parte inferior tenemos el 313. Y a la derecha vamos a despejar V sub 2. ¿Y qué vamos a hacer? Pues fíjate, tenemos aquí el 0,8 que está multiplicando y por lo tanto lo vamos a pasar en la parte inferior dividiendo. Y también tenemos el 343 que está dividiendo y lo vamos a pasar en la parte izquierda multiplicando. Vamos allá entonces. Pasamos primero el 0,8, hemos dicho que está multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo justo al lado del 313, aquí. Y el 343 que estaba dividiendo lo pasamos en la parte de arriba multiplicando. Vale, luego ya podemos coger la calculadora y calcular el volumen 2. Yo te aconsejo que pongas esta parte inferior entre paréntesis y no te equivocarás nunca en el cálculo del volumen. Volumen 2, entonces nos sale 684,9 metros cúbicos, que será el volumen del aire dentro del globo. Volumen final. Aplicación sencillita de la ley combinada de los gases ideales. Nos vemos. Venga, al lío.